Bueno, estamos en la Federación de Comercio e Industria. José Luis Espert, un gusto que nos estés ¿Qué tal? visitando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer, placer. José Luis, gracias por estar en Placer, San Nicolás placer. esta tarde. Un placer estar acá en San Nicolás. Y bueno, Muchos saludos a todos. sos un economista profesional de una vasta trayectoria, ahora en esta etapa como precandidato a presidente de la Nación. Me imagino que estás con muchas expectativas, pero ¿cómo ha sido este derrotero para finalmente haber tomado la decisión? Porque has estado permanentemente hablando con gente de todos los sectores y hoy estás como precandidato. Bueno, ha sido un camino interesante. Yo siempre he trabajado en el sector privado, no tengo ninguna experiencia en la función pública. Y la verdad que, pero siempre al mismo tiempo estuve muy en el debate de las políticas públicas, ¿no? Con alto perfil mediático, discutiendo lo que ocurre en el país. Así que yo te diría, no me es ajeno estar en esta aventura, porque siempre he estado muy compenetrado con lo que nos pasa y discutiendo lo que pasa. La pregunta sería en todo caso, ¿por qué decidí yo, siendo una persona tan vinculada con el sector privado, porque lo único que he hecho es trabajar en el sector privado, siempre da este salto, ¿no? El salto tiene que ver con una causa y un disparador. La causa es que estoy harto de ver cómo Argentina destruye a la gente de bien, a la gente de a pie. Estoy harto. Mi candidatura es un intento de hacer justicia, la verdad. No puedo creer cómo este sistema económico destruye a la gente a impuestazos, tarifazos, devaluaciones, de vez en cuando le roba los depósitos, la gente pierde su empresa, los asalariados pierden su trabajo, su salario, el monotributista, el autónomo vive en un infierno fiscal. La verdad que tengo ganas de dar un debate fuerte sobre cómo hacemos para parar este sistema que destruye a la gente. Esa es la causa. El disparador es que creo que en esta falsa grieta que han armado Cristina y Macri, hay en realidad una grieta mucho más profunda, que es que la mitad de la gente, por lo menos, la mitad de la gente, y ahí está mi votante potencial, está harta de esta discusión, está harta de Macri y harta de Cristina, está harta de los dos. De una porque es una loca suelta que nos llevó a un lugar inimaginable, y el otro porque ha fundido el país, nos ha destruido, ya terminando todo con todas medidas kirchneristas, así que la causa es el hartazgo de vivir lo mal que vivimos la gente de a pie, la gente de trabajo, y el disparador es esto, que creo que hay una oportunidad para gente de afuera de la política, para decirle, muchachos, ustedes son iguales, ¿de qué me hablan que son distintos? Hasta La Baña, ¿en qué distinto es La Baña, Macri y Cristina? Es un poco la idea. José Luis, ¿y qué tendría de diferente o de bueno tener un presidente economista? Bueno, que nuestra decadencia, yo te diría, no te sabría decir en porcentaje, pero que tiene raíces económicas, sin duda que las tiene. Y la ventaja de tener un economista con sentido común, porque si lo tuviéramos La Baña de presidente, es un presidente muy mal economista, porque La Baña es mal economista. Lo bueno en mi caso es que yo soy una persona que tiene muy claro los problemas económicos que han arrastrado a la Argentina a esta decadencia. Esa sería la ventaja en mi caso. Yo no soy nada fundamentalista con la profesión, no hago una defensa de cuerpo en mi profesión. Hay pésimos economistas, hay buenos economistas, depende de quién te toque. Hay buenos economistas para opinar, pero andás a ver cómo son para ejecutar algo, porque la política es un barro muy interesante, que no tiene nada que ver con el preciosismo de hacer pronósticos económicos en tu oficina. La economía, la política es barro, es recorrer, que te traicionen, que te pongan zancadilla, en fin, eso yo todavía siendo precandidato yo lo estoy sufriendo y afortunadamente hemos superado todos los escollos que nos han puesto. Pero como economista yo creo que tengo una ventaja enorme respecto al político tradicional, claramente. Que además son todo un conjunto de chamulleros impresentables, ¿no? Massa, Urtubey, La Baña, Cristina, Macri, ¿viste? Es gente que ya la probamos, basta esta gente. ¿Te sentís en ese sentido un outsider, digamos? Sí, claro, sin duda que me siento. No es que me siento, lo soy. Soy una persona que en 57 años nunca ha trabajado en política y yo voy a dar la pelea, la lucha contra gente que se ha dedicado o toda o casi toda su vida a la política. Que dicho sea de paso, todo o casi toda su vida es dedicado a la política, que es dedicarse a manejar el país y un país que lo han destruido. Así que hay una discusión muy fácil a ganar ahí. Después hay otra cosa que es que me vote la gente, ¿no? Claro, y el tema de las coaliciones, porque Argentina no se caracteriza por ser la panacea de las alianzas, y bueno, usted hablaba de que no le gusta Massa, no le gusta Urtubey, no le gusta La Baña.
en caso de llegar a la presidencia, ¿cómo haría con todo ese sector o esa oposición dividida, Bueno, no tanto? Por un lado, nosotros tenemos una vocación muy, muy frentista. Nuestro frente se llama Despertar, a la cual ya se ha incorporado el Partido UNIR. Estamos negociando con muchos partidos distritales para que se incorporen al frente. Eso por un lado en cuanto al recorrido que vamos a hacer. Una vez que seamos gobierno, obviamente, que hay cosas que van a salir por decreto, otras que no, y consensuaremos las leyes que haya que consensuar, pero nosotros tenemos una claridad meridiana sobre lo que hay que hacer en Argentina. José Luis, en esta etapa previa a las PASO, y que obviamente octubre también está a la vuelta de la esquina, ¿cómo planteás volverte competitivo electoralmente en el sentido de cómo poder ofrecerle a la gente la previsibilidad de que tenés toda la cuestión resuelta o para resolver de la financiación de la campaña electoral? Porque eso es mucho dinero generalmente. Sí, la campaña la vamos resolviendo paso a paso, no está totalmente resuelto el financiamiento, pero el financiamiento que necesitamos a esta altura lo tenemos totalmente resuelto, pero el financiamiento que falta, o sea que hay que imprimir boletas, hay que... Fiscales. Exactamente, bueno, lo iremos resolviendo, si lo hemos resuelto hasta ahora, no veo por qué no lo vamos a resolver hacia adelante, así que estamos muy confiados, hay mucha gente que apuesta a nosotros y creo que vamos a seguir en la misma senda. Y en esa senda usted habla de que se necesita un shock de medidas económicas. ¿Cuáles serían sus primeras medidas o sus primeras decisiones para estos 100 días de gobierno? Bueno, a ver, nuestro programa de gobierno es un programa de gobierno que es una respuesta sanadora a las causas de la decadencia. O sea, nuestro programa es interesante esto, porque ninguno de los otros candidatos te lo dice todavía, al menos. Nuestro programa es un programa a cortar con la decadencia argentina. Argentina tiene una decadencia muy grave, pero creo que no nos ha pegado todavía a todos los argentinos. Tenemos que ser conscientes que tenemos una decadencia gigantesca para solucionar y nuestro programa de gobierno apunta, es una respuesta a esa decadencia. Eso tiene que quedar claro. Argentina tiene que cambiar 100%, cambiar del día a la noche, de la noche al día, 180 grados. No hay nada de lo que esté haciendo Argentina que sirva mucho, nada. Hay que cambiar todo. Entonces, nuestros primeros 100 días de gobierno van a ser con una negociación firme y decidida a tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, por ejemplo. Argentina necesita que el libre comercio sea su nuevo gran objeto societario. Argentina es una sociedad anónima, entre comillas, que está completamente equivocada con lo que hace. Hay que cambiar el objeto societario. De la sustitución de importaciones a la apertura irrestricta del comercio, habrá que devaluar, bajar impuestos y costos laborales para que las empresas no mueran en el intento, pero eso es lo que hay que hacer. José Luis, en este contexto de 35% de pobreza, ¿cómo cambiarías el esquema del asistencialismo que hay hoy en la Argentina? Porque una gran parte del presupuesto nacional está dedicada a la ayuda social. ¿Cómo se sale? Sí, sobre todo con esto de que hay que cambiar todo lo que se viene haciendo. Claro, a ver, que 2/3 del presupuesto nacional sean servicios sociales es una muestra del fracaso argentino, no del triunfo de la Argentina. Que tengamos 4 millones de personas, o 4,5 millones en realidad, viviendo de planes, no es un mérito de ningún gobierno, sino que es un demérito de todos. Ahora, entonces esto merece un ataque muy cuidadoso. Primero, nosotros queremos poner a la Argentina a crecer para poder hacer un montón de cosas. Sin crecimiento la pobreza no tiene solución. La pobreza es un fenómeno que primero se soluciona creciendo. Eso lo tenemos claro. Así que la condición necesaria para que la pobreza baje es crecer. Los planes sociales pueden ayudarte un cachitito. Así que lo primero que hay que hacer es crecer. Lo segundo es que tenemos que formar mucho, no solo a los desempleados porque hay que echar gente del sector público, sino también a la gente con planes sociales. Hay que formarla para que sigan para algo, si no, no va a servir nunca para nada. La otra cosa que hay que hacer es bajar costos laborales, porque si algún día un planero va a tener trabajo, lo va a tener solo si se bajan costos laborales. Con estos costos laborales, con esta legislación laboral, ningún empresario va a emplear gente. Sobre los planes en particular, más allá de esta discusión macro sobre lo que hay que hacer con la pobreza, yo creo que al planero hay que decirle, señor, si usted quiere cobrar en efectivo, va a tener que trabajar. Basta de cobrar en efectivo y no hacer nada. Y si no quiere trabajar, cobrará en especie durante algún tiempo, no de manera infinita,
Pues yo creo que luego de un tiempo, cuando la economía esté creciendo lo suficiente, los planes sociales hay que eliminarlos y entregarle al propietario de un plan, al beneficiario de un plan, una tarjeta que diga empleo sin aportes patronales, si lo emplean. Si no, será un subsidio por desempleo. Pero la idea es que con la economía creciendo hay que transformar el plan en un subsidio por desempleo que termina cuando la persona consigue empleo y sin que pague aportes patronales esa persona. Bien, José Luis, con respecto al tema de la mirada que tenés hacia la educación, ¿hacia dónde le apuntarías en la educación en caso de ser gobierno? Sobre todo que venimos de generaciones de gente que no ha conocido el trabajo y la dificultad que tiene la inserción laboral de gente de 25 a 35 años Sí. que no está preparada, que no tiene experiencia. ¿Cómo lográs insertarlos? Mira, con la educación nuestra reforma es una reforma en lo que es la educación básica y otra reforma en la educación universitaria. Son dos reformas diferentes. En la educación básica, o sea, primaria y secundaria, nosotros queremos ir a un sistema de vouchers. O sea, que desaparezca el Estado como productor de educación, como oferente de educación y que solamente entregue un subsidio a la gente bajo el formato de una SUBE y con esa tarjeta la gente vaya al colegio que quiere y de esa manera entrar la competencia. Dentro de la educación básica queremos hacer otra reforma, vamos a hacer otra reforma que es limitar, por no decir eliminar, el derecho de huelga. No puede ser que los chicos que van a la escuela pública en particular, a manos de mafias como las de Baradel, pierdan entre 50 y 60 días de colegio. La educación para los chicos está por encima de cualquier otro derecho. El derecho de huelga para nosotros está por debajo del derecho de los chicos, pobres en particular, a ser educados. Habrá que pagarle de manera razonable a los maestros, se puede establecer una forma con respecto al salario del presidente, para que quede claro que la educación es prioritaria para nosotros, pero el derecho de huelga en estos términos no, de ninguna manera. En la educación universitaria estamos pensando en otra reforma que es arancelarla a la universidad y con examen de ingreso además. Y utilizar todo ese enorme dinero que se gasta hoy en la universidad para subsidiar con becas a los chicos más salientes y el remanente usarlo para un fondo para subsidiar los estudios de chicos que no pueden pagarse sus estudios con posgrados y doctorados en el exterior. Argentina tiene que salir de su xenofobia educativa. La Argentina tiene una educación que hoy es un desastre, olvidémonos de Sarmiento, bla, 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 eso ya fue, ya no está más, hay que hacer otra cosa. Tal cual. Y hablando de las reformas, sobre todo de la reforma laboral y tributaria, Sí. ¿cómo terminar las reformas que empezó Macri, que le quedaron a Macri en el camino, si Macri no sigue? Acá lo que hay que hacer y que Macri no hizo nunca, porque es un gobierno de mediocres y cobardes y soberbios, creo yo, es que hay que blanquear que el sistema laboral que Argentina tiene está en contra del trabajador y a favor de los delincuentes que manejan los sindicatos. Entonces esto hay que decírselo claro a la gente. ¿Cómo usted va a tener 4 leyes? Ley de contrato de trabajo, ley de convenciones colectivas, ley de asociaciones profesionales y ley de obras sociales que conspiran contra la gente de trabajo? Es una cosa de loco. ¿Cómo usted va a tener un sistema laboral que destruye a la gente de trabajo? Supuestamente las leyes laborales son para mejorar el trabajo. Hay que decírselo a la gente. Entonces, hay que cambiar estas leyes, sí. ¿Y por qué penetró tanto hasta culturalmente el tema de que la flexibilización laboral es mala? ¿Fueron malos los intentos en el pasado, digamos? ¿Cuántos intentos serios hubo? Hubo uno solo desde la Rúa que terminó con el delincuente Moyano hablando de la tarjeta Banelco. Me acuerdo de decir, ¿qué? Moyano hablando de la Banelco. Es un oxímoron, ¿no? Sí, a ver, por eso la sociedad cómplice, ¿no? La sociedad es cómplice de lo que pasa y sí, la gente ve mal los mercados flexibles. Vos, José Luis, incluso cuando mencionás el tema de la provisión del derecho de huelga en temas educativos, de alguna manera nos llevás al tema de que te pregunte, y que es parte también de tu libro La Argentina Devorada, finalmente, ¿qué pensás hacer con los sindicatos? ¿Qué rol deben tener en nuestra economía? A ver, yo creo que los sindicatos tienen que existir. Ahora, con un sindicalismo como el que ocurre en los países que prosperan, yo creo que nosotros, no creo, yo creo que estamos más locos de lo que todos pensamos. En Argentina hemos normalizado la anormalidad. Por ejemplo, los sindicatos en el mundo no te manejan las obras sociales, no te manejan la medicina para el trabajador. Los sindicatos en el mundo se dedican a defender los derechos del trabajador, pero en un contexto de democracia, no con el unicato sindical, segunda reforma que hay que hacer.
Los sindicalistas que están al frente de los sindicatos, los secretarios generales, no tienen medio siglo o 40 años sentados en sus sillones. Al frente del sindicato, sí. No, en el mundo, acá yo diría, si el presidente tiene un mandato de 4 años con reelección a uno, con derecho a reelección a un solo mandato más, lo mismo va por los secretarios generales. ¿Qué es eso de tener secretarios generales que duran medio siglo en sus sillones? No, de ninguna manera. Y en cuanto al dólar, que se está hablando tanto últimamente, bueno, nosotros vivimos pendientes del dólar, lamentablemente, pero se está hablando mucho de la dolarización de la economía. ¿Cuál es su opinión? No, no hay que perder tiempo en esas cosas. La energía es finita y el tiempo es finito también. Usémoslo de manera eficiente a los dos. Yo no me preocuparía por eso en ese momento. Además, nuestro proyecto es liberal, pero también es de sentido común. O sea, de sentido común, ¿qué significa? Hagamos las cosas que está probado que funcionan en el mundo. De 193 países, hay 3 que no tienen moneda. Hay 3 que eliminaron la moneda y la reemplazaron por el dólar, digamos. 190 tienen su banco central y su moneda. Por algo debe ser, ¿no? Así que no estamos pensando en esas excentricidades nosotros, no. Y en cuanto a esos modelos probados, que yo lo he escuchado varias veces que lo menciona, sobre todo en Latinoamérica, ¿algún ejemplo que nos pueda dar de algún país vecino? ¿Por qué no somos capaces de copiar lo que hace Chile, lo que hace Uruguay? Bueno, a ver, ¿por qué no somos capaces? Sí, o ¿por qué no queremos tampoco? Yo creo que es ¿por qué no se ha imitado a países con modelos tan exitosos como el de Chile y Perú? ¿Por qué no? Bueno, la Argentina devorada y la sociedad cómplice. Somos un país muy enfermo porque tenemos devoradores que son enfermos por el hecho de que no tienen ningún escrúpulo a hacer ganancias devorando a la gente, y por otro lado la gente también es responsable de ser devorada, y por tanto las dos cosas. Yo creo que, ¿por qué no? Hace falta una evangelización como la que estamos empezando nosotros, que está surgiendo efecto, ¿no? Hay muchos liberales que han ayudado mucho a esto, Javier Milei, Roberto Kachanowski y tantos otros, han servido para evangelizar a muchos chicos. Hoy yo veo chicos de 15, 16 años que ya son liberales. A mi edad, cuando tenía 15, 16, hace 40 años, lo natural era que todo chico fuera socialista o comunista. Hoy el chico naturalmente es liberal. José Luis, en materia de política exterior, ¿qué pensás, qué planes tenés de una inserción inteligente en el mundo y por qué cuesta tanto el tema de vencer el hecho de que la sustitución de importaciones es de alguna manera lo que protege la industria nacional, lo que nos hace competitivos? Bueno, la sociedad cómplice relata justamente por qué la sociedad también es responsable de lo que nos pasa, porque compra mitos que está probado que funcionan mal. O sea, nosotros hemos votado a un gobierno, el de Mauricio Macri, que termina con un control de precios, ¿viste? Es como, hacete cargo, sociedad argentina, de votar gobiernos que hacen controles de precios. O sea, particularmente desde que votamos, no podemos hacernos los distraídos de la responsabilidad que tenemos en lo que nos pasa. Entonces, yo te diría acá lo que se requiere es de una tarea de evangelización profundísima. La sociedad es cómplice también de es culpable de lo que nos pasa. Votamos hace 35 años, afortunadamente, por lo tanto no podemos mirar para otro lado cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos como sociedad. La culpa también es nuestra de hacer el disparate que hacemos. Yo no puedo entender cómo se rechace alegremente abrir la economía al comercio por el hecho que tuviste 2 experiencias muy negativas de apertura al comercio porque fueron muy mal hechas, como Menem y Martínez Dios, pero no paremos de repetirnos la estupidez de controles de precios, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué la actitud de la sociedad con algo que siempre funciona mal, que es el control de precios, es amigable, pero te crucifica porque vos abriste la economía 2 veces y te salió mal? ¿Me entendés? Es raro. O sea, 2 cosas te salieron mal, pero hay una que vos le hiciste la cruz, la apertura del comercio, que es la causa de la riqueza de las naciones, y sin embargo algo que está probado que funciona mal. De hecho hay un libro que dice 4.000 años de fracaso en controles de precios. Viene de la época del Imperio Romano esto. No parás de hacerlo, es muy loco. José Luis, en materia económica y sobre todo en temas de no injerencia del Estado en la economía, digo, en materia de la gestión de la política económica, sobre todo tratando de que el Estado no intervenga en la economía, ¿en qué aspectos sentís que el Estado debe tener un rol en lo que es Yo te diría, la gestión? 4 que son funciones indelegables, 2 que son funciones subsidiarias. Indelegable es la justicia,
la diplomacia, la defensa y la seguridad. Esos son indelegables. Subsidiarias en salud y educación. Subsidiaria digo porque hay que tener un componente redistributivo en salud y educación, pues no puedes decir el Estado desaparece de la salud, gasta cero en salud, que la gente si quiere curarse, que vaya y se contrate su seguro privado. Se podría decir eso, ¿no? El problema es que siempre hay mucha gente que no ahorra para tener su servicio de salud y que le va a dejar que se muera en la calle. Entonces el Estado tiene que tener alguna actividad subsidiaria por encima de la cual que la gente se compre el servicio de salud que quiere. Y la educación lo mismo. Yo creo que A ver, acá nuestra idea como Frente Despertar, Partido Despertar, es entronizar a la gente. Como decía Cristina, empoderarla, pero no el empoderamiento de Cristina. El empoderamiento de Cristina era en realidad succionarlo. Empoderarlo en el sentido de lavarle la cabeza y hacerle pensar que el kirchnerismo era el nuevo paraíso. No, nuestra idea de empoderar es, saquémosle la pata de encima al ciudadano argentino de impuestos, regulaciones, costos laborales impagables, una justicia laboral demencial, pero que se haga responsable y que asuma su responsabilidad en proveerse de su salud, de su educación y de su jubilación. Nosotros queremos un sistema privado de jubilación, que la gente, ¿entendés? Empoderarla en el sentido de que se haga responsable también de su vida, ¿no? Esta cosa donde el Estado está metido en todo, entonces no queda claro de cuánto sos responsable vos de tu vida, ¿viste? Porque el Estado tenés metido en la educación con las obras sociales, en la educación con la educación pública, en la jubilación con la jubilación pública de reparto. No. Acá hay que mostrarle a la gente que las cosas cuestan. José Luis, la última. ¿Quién sería el ministro de Economía de un presidente economista? No tengo la menor idea hoy. Voy a tener ministro de Economía, porque yo Esperemos. Creo que yo soy un hombre muy respetuoso de toda actividad, de toda profesión, de toda tecnicatura, de todo. Por lo tanto, sin duda que se necesita ministro de Economía. José Luis, te queremos agradecer muchísimo la entrevista, San Nicolás Debate, y bueno, mucho éxito en la charla y en la campaña. Gracias. Muchísimas Gracias. Yo quiero agradecerle a usted la entrevista, ha sido encantadora los dos. Quiero agradecerles también en esta entrevista al Partido Libertario de San Nicolás, al de Pergamino, al de la segunda sección, al de la cuarta sección, que han sido aquellos motores para que se realizara esta convocatoria. Gracias. Gracias a usted por venir.